Y estamos de vuelta con agenda propia para hablar del tema más saliente del día, porque esta mañana arrancamos con... Estamos más endeudados que ayer. Exactamente. Porque ya estamos endeudados, porque ya se publicó. En realidad, bueno, yo eso ahora lo quiero discutir mejor con Claudio, pero lo que pasó esta mañana es que se publica en el boletín oficial finalmente el decreto con el que el gobierno venía amenazando, que es el que asegura un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, del que no da detalles, que no nos termina de quedar muy claro si en efecto está acordado o solamente está avisando que lo va a acordar, pero lo que sí nos queda claro es que no tiene ninguna intención de someterlo a juicio del Parlamento, que es lo que establece una ley. Una ley que, quiero decir esto, salió, se normativizó, se sancionó a instancias de la última deuda que nos dejó Caputo para que no volviera a pasar. Y que no fue derogado, digo, entre todas las cosas que se derogaron con... O sea, el Congreso intentó que... Sí, en realidad, más allá, digo, lo que establece que el Congreso debe resolver el tema es el artículo 74 de la Constitución Nacional. Antes de la ley Guzmán. Por supuesto, la ley Guzmán en realidad no agrega nada respecto a eso. Y no solo que el artículo 74, sino que además la Constitución también tiene un artículo 76 que prohíbe la delegación legislativa al Ejecutivo en ese tema, a no ser por algún tipo de cuestión extraordinaria, y que tiene que hacerlo con plazos y objetivos establecidos por el Congreso Nacional. O sea que hay dos artículos que, por un lado, prohíben que el Ejecutivo negocie la deuda por su lado, y segundo, prohíbe que el Legislativo le delegue esa facultad sin decirle plazos y objetivos concretos respecto al endeudamiento. Así que, en ese sentido, no hay nada que discutir. Esto es ilegal al palo, digamos, porque, bueno, ya incluso la propia ley de Guzmán tenía adentro algunos problemas graves, porque uno de los graves problemas que atraviesa el endeudamiento argentino desde el 76 para acá es el tema de que Argentina cedió en todas las negociaciones la jurisdicción en términos jurídicos al exterior para que nos juzguen en tribunales extranjeros. Y lo que establece la ley de Guzmán es casualmente la prórroga de jurisdicción. La establece por ley. Que quedás a merced de la audiencia de la vida. Exactamente. Ahora, perdón, lo que está queriendo instalar el gobierno desde que en la apertura de sesiones el 1 de marzo anticipa que va a mandar este decreto, es que esto en realidad no es una nueva deuda y por eso no tiene que revisarla el Parlamento. Eso efectivamente tiene otra explicación. El gobierno está comparando cosas que no debe comparar. Peras con manzanas. Exactamente. Acá, cada vez que el gobierno pagó con reservas en diferentes momentos, desde la etapa Kirchner hasta después, en los gobiernos que siguieron, cada vez que paga con reservas le pide al Banco Central, el Tesoro le pide los dólares y le da a cambio una letra, con lo cual el Tesoro queda endeudado con el Banco Central. Esa deuda con el Banco Central es una deuda del Estado con el Estado, es una deuda que tiene tasa cero, es una deuda que nunca se paga, que como nunca se paga no tiene valor de mercado, y consecuentemente por eso incluso el Banco Central cuando la evalúa muy por debajo del valor que está establecido. Lo que está pasando acá es como si uno tuviera una deuda con su padre, ¿no? Y vos no le podés pagar a fin de mes y tu viejo te dice, bueno, está bien, qué sé yo, pagame cuando puedas. Bueno, si vos en realidad tomás una deuda con un banco para pagarle a tu viejo, después quedás endeudado con el banco. El banco no te va a decir lo mismo que tu viejo, y además te va a hipotecar la casa y se va a meter en tu vida económica de manera directa. O sea que no tiene nada que ver. Acá lo que se está haciendo es, yo tomo deuda con el fondo, aumento mi deuda con el fondo, que además es un acreedor privilegiado, al que vos tenés que pagarle siempre primero, ¿no?, para cancelar esa deuda que el Tesoro tenía con el Banco Central, que no pagaba absolutamente nunca, que se refinanciaba automáticamente y que además era a tasa cero. Ahora es esta deuda con el fondo que se paga puntualmente, que tiene valor de mercado y que es a tasa de interés del 6,5% anual. O sea,
Digo, Pregunto, ¿es una nueva deuda es entonces? una nueva deuda, es una nueva deuda con un acreedor privilegiado. Pero lo que me parece importante tomar en cuenta es lo siguiente. Esta deuda se toma exclusivamente para sostener el carry trade el tiempo suficiente, o sea, la especulación financiera que le permite al gobierno mantener el dólar en los términos en que está y tratar de que no se le mueva la tasa de inflación antes de las elecciones. Este es el único objetivo que tiene, es un respirador artificial para un esquema de especulación financiera que está llegando a su fin, que no tiene cómo seguir sosteniéndolo, que por eso, sumado a los hechos que están pasando a nivel mundial, porque Trump lo está ayudando un poquito en el fondo, pero con lo que está planteando con los aranceles a nivel mundial está generando un descalabro internacional que se está sintiendo en todas las bolsas del mundo y también acá en la Argentina, y consecuentemente esto tiene impactos negativos para la política de Milei. Ese esquema de carry trade o de especulación que no funciona más necesita de un respirador artificial que es la política que es el acuerdo con el fondo. Ahora, Cachorro... Respirador artificial, que es garantizar dólares para que lo sigan fugando, para que se lo sigan llevando. O sea... Como pasó en el 2018. Exactamente, ¿no? O sea, hasta los propios funcionarios están... Que son los mismos. Que son los mismos, no, pero me refiero a los propios funcionarios actuales, reconocen que no hay manera de garantizar, porque está en la esencia de los términos de este acuerdo, de los objetivos de este acuerdo, que no se sigan fugando capitales a través de este mecanismo de realimentado de especulación. Y ahí especulación. entra el Banco Central. Porque ¿qué hace? El Tesoro recibe los dólares del fondo, le cancela la letra al Banco Central, el Banco Central tiene dólares y con esos dólares le puede, de alguna manera, mantener la paridad entregándole los dólares a los inversores que los quieren sacar. 200 millones de dólares. Esos 220 millones de dólares de por día. Claro. Por día. Yo estaba pensando, ¿no? Esto que, más allá de la retórica que quiere imponer el gobierno, es una nueva deuda, si en efecto el gobierno lo puede sacar adelante sin la intervención del Congreso, es gracias a la vigencia del decreto 7023 con el que el gobierno inaugura su gestión y que, entre otras organizaciones, la CTA ha tratado, juntando firmas, de que se derogue y se dé marcha atrás a esta especie de funciones delegadas que hace que el Poder Ejecutivo pase por arriba de todas las disposiciones legales. Sin ninguna duda, porque tanto el decreto 7023 que habilita al gobierno a gobernar por decretos delegando funciones del Congreso, como el artículo primero de la ley base que le delega esas funciones específicamente por un año, son las renuncias que está haciendo el Congreso de la Nación delegando sus funciones al Poder Ejecutivo para que gobierne por decreto. Y si uno mira este nuevo DNU, va a corroborar dos cuestiones. El miente al que hacíamos referencia en otras charlas, porque esto de decir que es una transferencia, que es tomar una deuda para pagar otra deuda con el Banco Central, y que esa es una deuda que tomó el gobierno anterior, es una manera de echarle la culpa a los gobiernos anteriores del kirchnerismo para hacer una cobertura de encubrimiento de las responsabilidades, pero al mismo tiempo también es una manera de no reconocer que esta es una decisión política de este gobierno para generar más deuda y hacerlo de manera encubrir también la ilegalidad a la que hacía referencia Claudio. Por eso es que para nosotros, los y las trabajadoras, es fundamental responder a esto desde todos los planos, desde el plano jurídico, porque hay que seguir alentando las causas judiciales que impugnan
esta posibilidad de imponer estafas a través de supuestos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que violan la normativa interna en nuestro país y la propia normativa del Fondo Monetario Internacional, que no se puede hacer el distraído respecto de esto, la necesidad de abordar en el Congreso actitudes de respuesta inmediata para rechazar este DNU y además para rechazar también el 7023, el decreto 7023 y en tercer lugar movilizar el conjunto de nuestra sociedad, porque como hablábamos anteriormente, respecto de las medidas gubernamentales que afectan a los derechos de las mujeres y de las diversidades y que impactan en las condiciones de vida de este sector más debilitado, más victimizado, también acá un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional lo que indica es la perpetuación de la pobreza. Hay un dato del decreto del nuevo DNU donde en toda su argumentación el presidente Milei y el conjunto de sus ministros vuelven a mentir diciendo que bajan la pobreza, que bajan el hambre en la Argentina y que es necesario esta nueva deuda para continuar esta política económica supuestamente beneficiosa para nuestro pueblo. Eso es lo único cierto, que es para continuar con esta política. Lo único cierto de eso es para continuar con esta política de Que por otro de lado, esta idea que nos vienen vendiendo, ¿no? Desde hace rato Caputo, Milei, de que estamos saliendo, de que es el mejor gobierno, la mejor gestión económica, si eso fuera así, no habría necesidad y urgencia de endeudamiento, ¿no? Exacto, la urgencia del endeudamiento, la necesidad. Porque no está todo tan bien. La cosa no está tan bien. Bueno, perdón, de hecho, el decreto tiene 10 páginas y 8 son de justificaciones de por qué tienen que tomar la medida. Claro, exactamente. Ahora, y de habilitarse se autoautoriza para hacer una ilegalidad. Pero más allá de la coyuntura, me parece que es importante ir al fondo del problema que tenemos en la relación con el fondo en este tiempo. Nosotros tenemos unas placas para mostrar, que es cuál fue la deuda que tomó a través del gobierno de Macri la Argentina con el fondo. Ingresaron, y esto dice en la primera placa, 44.900 millones de dólares en junio del 2018. Este fue el crédito que le entró. En realidad el fondo le había autorizado 57.000 millones a la Argentina. Es una barbaridad. Prácticamente el 60% de la capacidad crediticia. O sea, el fondo puso todo en la Argentina. Hay que preguntarse por qué pasó esto. No es algo normal. Segunda placa. ¿Qué pasó con ese crédito? El fondo le dio a la Argentina desde ese momento hasta la actualidad desembolsos de dinero con los que la Argentina cancelaba el capital que debía. O sea, no pagaba el capital, solo pagaba intereses. ¿Qué pagó? Segunda placa, desde junio del 2018 hasta la actualidad, pagó 12.600 millones de dólares. Eso es lo que pagó neto la Argentina en función del ajuste que llevó adelante en el marco del fondo. Tercera placa, ¿cuánto debemos hoy? 41.400 millones de dólares. Es decir, nos endeudamos por 44, pagamos 12.600 y seguimos con 41.400 millones de dólares. Simplemente eso no es porque hayamos cancelado nada, sino porque como los DEX, que es la moneda del fondo, el fondo no te da dólares, te da DEX, que se cambian por dólares, esa moneda en función de los movimientos monetarios del mundo cambió en su relación con el dólar y por lo tanto tenemos un poco de menos dólares de deuda. Pero perdón, en realidad... O sea, le dejamos de, como vos antes hablabas, entre el banco y el tesoro es como pedirle al padre, ahora le pedimos a un tío usurero. Exacto. O sea, lo que quiero decir es que nosotros pagamos 12.600 millones de dólares para seguir debiendo lo mismo. Ahora, ¿qué pasó en el medio? Vos tuviste la supervisión y el control del fondo de manera permanente sobre la política económica de la Argentina. Y me parece que es el punto que no se entiende. La razón por la cual Trump en la etapa Macri
interviene sobre el fondo, viola todos los estatutos y se concentra más de la mitad de la capacidad crediticia del fondo para financiar a la Argentina, no es una estrategia simplemente de asistencia económico-financiera del fondo, ni que tenga que ver con eso, tiene que ver con un crédito que tiene contenidos geopolíticos concretos. Y el contenido geopolítico concreto es mantener a la Argentina discutiendo con el fondo y los Estados Unidos su rumbo. Se le dio a Macri en el 2018, no para sostener a Macri, para que esto estuviera ganar a quien ganara. Y se da ahora este nuevo crédito, no más allá de Milei, para que lo tenga el que venga. Como un grillete. Entonces, ¿qué lo que hace esto? Es mantener a la Argentina encadenada a la discusión permanente con el fondo y con los Estados Unidos. ¿Para qué? Porque el fondo va modificando su rol como herramienta política de los Estados Unidos en función de cada coyuntura. La coyuntura actual es el cierre del continente americano en el marco de la nueva doctrina Monroe, América para los americanos del norte, que viene capitaneando Trump. En ese marco, lo que hay que frenar es al país que tiene potencialmente la mayor posibilidad de asociación con China. Y consecuentemente mantener el control sobre la Argentina es una decisión de carácter estratégico. Por eso es que el Frente de Todos, cuando validó esa estafa, en lugar de confrontarla de manera expresa, trató este tema como si fuera un crédito más del fondo. Esto no es un crédito más. Por eso cualquier política popular va a tener que tomar a fondo el tema de los niveles de ilegalidad que están implícitos en esta deuda desde su origen y que se llevan al extremo con este decreto de necesidad y urgencia para desconocer esta deuda como punto de partida de cualquier replanteo de la relación con el endeudamiento y con el fondo en la Argentina. Por eso es que movilizar hoy al conjunto de la sociedad para exigirle al Congreso de la Nación que rechace el DNU, pero que rechace un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es fundamental, porque la posibilidad de que esto se concrete por parte del gobierno es no solamente por voluntad autoengrillarse el actual gobierno de Milei, sino engrillar a futuros gobiernos. Y esto entonces tiene que ser rechazado y anulado. Esto es lo único que posibilitaría una vía para que en el futuro se investigue y se rechacen los términos de esta deuda si en este momento se rechaza y se declara nulo este DNU. La movilización de la que hablaba Cachorro, organizada para rechazar el acuerdo con el fondo, todavía no se dio, pero se va a dar otra mañana que parece que va a tener ciertos ribetes épicos y un carácter desconocido hasta ahora para las movilizaciones populares argentinas. No se dio, pero se está preparando. Sí. Ayer tuvimos una muy importante reunión multisectorial que convocamos ambas CTA, con diversos gremios de la CGT, con movimientos sociales, con pequeños y medianos productores, con diversas fuerzas políticas, con representación y sin representación dentro del Congreso. Así que la semana que viene vamos a tener novedades de este proceso de movilización. Ya algunas novedades tenemos. En la Cámara de Diputados, ayer hubo una presentación judicial por un grupo de diputados de Unión por la Patria cuestionando la legalidad de este DNU. En relación a este último punto, esta mañana ya hemos presentado, en el marco de la causa que habíamos abierto en su momento cuando se produce el acuerdo con el fondo por parte del Frente de Todos, nosotros presentamos el tema de la nulidad del endeudamiento en función del modo en que se dio el caso Macri, ¿no? Violentando la jurisdicción local y además en donde se violaron los estatutos del fondo. Esa nulidad, presentamos un amparo, está todo, nunca se terminó de definir este tema, a pesar de que la causa siguió avanzando, pero el juez no terminó de expedirse y ahora hemos presentado, en función de este nuevo decreto, una nueva denuncia, digamos, ratificando el tema de la nulidad para que se expida el juez, y al mismo tiempo también planteando, porque lo que tiene este decreto es que además es un decreto que no solo le
le otorga, se autodelega al gobierno en el decreto la posibilidad de seguir haciendo operaciones por fuera del control parlamentario. Entonces, la denuncia es tanto por la nulidad como por una nueva denuncia de traición a la patria sobre el presidente y todo el gabinete, porque esto está firmado por todo el gabinete nacional. Es el ejercicio de la suma del poder público que arrasa con las condiciones de vida de nuestro pueblo, porque así como hablábamos de las condiciones sociales que se están empeorando en mujeres, en diversidades y en niñeces, también tiene como objetivo central la situación de los jubilados y de las jubiladas. Por eso es tan importante cómo viene creciendo la respuesta de nuestro pueblo rodeando a los jubilados y a las jubiladas, porque esa me refería yo hace un ratito. Exactamente, estoy volviendo un poquito a tu pregunta anterior. Acá las pérdidas del poder adquisitivo de los ingresos jubilatorios son cada día mayores. Que se deje de prorrogar el derecho a la jubilación, que va a significar que solamente, que hablábamos antes, solamente se va a poder jubilar 1 de 10 mujeres y 3 de 10 hombres a partir de aquí en la Argentina, con lo cual se va a estar denegando ese derecho jubilatorio que es un derecho constitucional. Bueno, está en el centro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque este gobierno viene haciendo aceleradamente una fuga hacia adelante para encubrir la estafa cripto en la que ingresó y lo hizo a cielo abierto el presidente Milei, con esta serie de medidas que quiere seguir demostrando a los factores de poder a nivel internacional y de los grandes mercados que él les va a garantizar que sus intereses sean los principales a tener en cuenta por el Estado argentino. Y lo que va a suceder mañana, que son hinchas y agrupaciones de hinchada de clubes que expresan la vitalidad de respuesta, porque cuando a veces no aparecen la respuesta de donde deberían aparecer, entre otros lugares, desde el propio Congreso de la Nación, aparecen fuerzas de nuestro pueblo que se movilizan para que la solidaridad abrace a nuestros jubilados y jubiladas y también sea una manera más de ponerle freno a esta nueva estafa con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, sí, recordemos que los jubilados se vienen movilizando hace bastante tiempo, todos los miércoles frente al Congreso, reclamando justamente por cómo han diluido los saberes jubilatorios, han recortado de beneficios como acceso a medicamentos del PAMI, etcétera, y venían siendo reprimidos en los últimos miércoles sistemáticamente por la policía, hasta que el miércoles pasado la hinchas de Chacarita espontáneamente decidieron... Básicamente, ¿no? Porque uno de los jubilados que iba a estas movilizaciones iba con la remera de Chacarita, algunos lo conocían de que iba a la cancha los domingos, entonces dijeron, bueno, vamos a hacerle el aguante a Carlos, se llama, incluso le hicieron salir en el último partido de Chacarita, le hicieron salir al campo de juego. A partir de eso, otras hinchadas, hubo un crecimiento muy grande de estas cuestiones solidarias en los clubes de fútbol con lo que son las comisiones de derechos humanos y de género, ¿no? Entonces, donde empieza a haber colaboraciones entre los clubes, cada de estos grupos de hinchas empiezan desde los clubes a decir, bueno, va Gimnasia, va River, va Independiente, Gimnasia va el Lobo con los jubilados. San Lorenzo también. San Lorenzo, bueno, todos Independiente, son ya que estamos. 52 hinchadas más o menos que vamos a estar ahí. Se vienen contando y se empezaron a sumar grupos de motoqueros, agrupaciones de motoqueros de kickboxing, que es como un arte marcial mezclada motoqueros con... que tuvieron históricamente, desde el 2001, que tuvieron, exactamente, irrumpieron el espacio público como héroes. Agrupaciones canábicas también que van a... Mira. Exactamente. Así que bueno, creo que la foto del día de mañana va a ser más que interesante. Hay que recordar siempre que en el marco del ajuste sobre el gasto público, luego del gasto en obra pública que cayó como cayó y que fue el mayor aporte a la reducción del gasto en la Argentina del último año, el segundo aporte central es el de la reducción en el gasto previsional.
y por lo tanto toda la discusión con el fondo siempre, dada la relevancia que tiene el gasto en jubilaciones dentro del presupuesto nacional, ocupa un papel clave. Y obviamente el tema de la denominada reforma previsional tiene por detrás, por un lado, la idea de la nueva privatización, la apertura a los regímenes de fondo de pensión que ya tuvimos en la década de los 90, y de que la cuestión previsional sea lo que hoy denominamos la PUAM, la pensión universal para adultos mayores. Es una pensión mínima, absolutamente de pobreza, y que el resto de la sociedad tenga que arreglársela con su propia capitalización individual. O sea, desarmar el tema del sistema previsional en Argentina es un objetivo estratégico de lo que llevan adelante los organismos multilaterales, y el fondo, como herramienta de control en ese sentido, es fundamental. Y lo otro, tema, la capacidad que tiene la Argentina, cuando se agotan algunas instituciones, ya sea políticas o sociales, de crear nuevas herramientas para poder manifestar su descontento, es monumental. Desde la creación del movimiento de derechos humanos en adelante para disputar con la dictadura, cuando buena parte del silencio acompañaba a buena parte del sistema político en la Argentina, hasta hoy, y esto de las hinchadas es una experiencia muy parecida. Bueno, más o menos entró todo de lo que queríamos hablar. Era complicado, pero más o menos pudimos. Simplemente que sí, tanto el tema de los jueces, la nominación por decreto de los jueces, más este tema del DNU de la deuda, ambos dos van como nuevas ampliaciones del pedido de juicio político que estamos impulsando desde abril del año pasado. Bueno, fue muy importante lo del jueves pasado, el acto que hicimos en las puertas del Congreso con Eduardo Barcesat, con Alicia Castro, con Carlos Rosansky. El juicio político tiene que ser un objetivo a materializar, porque hay que ponerle freno a esta experiencia de destrucción y de desintegración de la patria que encabeza Milei y que tiene la complicidad del Fondo Monetario Internacional. Más que complicidad, es el instrumento de condicionar a este gobierno y a futuros gobiernos para seguir desintegrando la patria. No lo podemos permitir. El juicio político tiene que ponerle freno a esta experiencia nefasta de gobierno. Y que quede claro, es el recurso institucional y democrático para terminar con este gobierno. Bueno, ahora sí nos despedimos. Quedamos atentos a lo que pase mañana y la semana que viene a las novedades que ya nos prometió Cachorro que nos va a traer de una futura movilización. Gracias por estar ahí, nos volvemos a ver el próximo martes a las 5 de la tarde acá en Agenda Propia.